la palabra a la última ponencia de la tarde-noche, y voy a hacer la conexión con Zaragoza. Buenas tardes, Elena. Buenas tardes, Elena. Cuéntanos. Sí, a ver si encuentro la pantalla que compartir. No la encuentro ahora mismo. Bueno, pues presento sin la pantalla. Normalmente este tiempo es en el que en los bares hacemos un poquito de tiempo mientras los ponentes se colocan los micrófonos si lo necesitan, pero hoy no necesitamos poner micrófonos, así que voy a ser muy directa con la presentación. La ponente de esta última charla es Ireide Ibarretxe, que es catedrática de Lingüística General en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Zaragoza, miembro electo de la Academia Europea, investigadora del Instituto de Patrimonio y Humanidades de UNIZAR y forma parte del grupo de investigación de referencia PSILEX, impulsor de la iniciativa de divulgación sobre el lenguaje Zaragoza Lingüística. Y nos va a hablar en su charla Las dotes adivinatorias de los lingüistas sobre la relación entre el lenguaje y la cognición, sobre todo sobre si la lengua que uno habla influye en cómo uno piensa. Así que ya os dejo con ella, que os cuente la parte interesante. Hola, bueno, buenas noches. ¿Se me oye bien? Sí. Voy a compartir la pantalla y mientras la comparto, pues bueno, lo primero de todo me gustaría dar las gracias, ¿no?, a Pint of Science, bueno, pues por darme esta oportunidad, que es mi primera vez en Pint, espero que no sea la última. Y también, pues bueno, a estas horas, gracias a todos los que habéis estado a lo largo de la tarde y todavía seguís aquí para esta última charla. Bueno, lo primero, ¿no?, que siempre que hablo, ¿no?, de qué es la lingüística y estas dotes adivinatorias, que es un título bastante sugerente, como muchos me habéis dicho, lo que siempre me gusta preguntar es si ya sabéis a qué se dedica un lingüista. De hecho, era una de las preguntas que teníais en el descanso, ¿no? Y bueno, puede haber muchas respuestas. Estas son algunas de las que a mí me suelen decir como lingüista, ¿no? Pues es una persona que escribe diccionarios, es una persona que habla muchas lenguas. Es una pregunta, ¿cuántas lenguas hablas? Es una persona que corrige faltas de ortografías, ¿no?, que nos dice cómo hablar bien y cómo hablar mal. Y quizás algunos, por no decir todos, y espero que sigamos así, algunos habéis tenido esa experiencia, ¿no?, cuando estudiabais lengua hace unos años en los institutos, en el colegio, que eran las que enseñaban a analizar frases, ¿no?, en lengua, que por cierto era bastante aburrido. Bueno, yo os voy a decir que nada, todas estas características no es a lo que nos dedicamos los lingüistas, o al menos no solo lo que hacemos los lingüistas. De hecho, un lingüista, y es un poco lo que yo voy a demostraros en esta charla, es que somos personas, ¿no?, que adivinamos lo que van a decir los hablantes. ¿No os lo creéis? ¿Habéis visto la foto, que salgo yo vestida con mi bola de adivinación? Bueno, pues para demostraros que sí, que eso es a lo que nos dedicamos, os voy a poner a pedir voluntarios. Es una pena que no estemos en el bar porque esto en directo siempre es mucho más divertido, pero si tenéis por ahí un bolígrafo y un papel, o simplemente recordarlo, o en el ordenador o donde lo estéis viendo, vamos a hacer unos pequeños experimentos y luego voy a adivinar lo que habéis respondido, ¿vale? Vais a ver 4 vídeos muy cortitos y os voy a decir en cada uno qué es exactamente lo que tenéis que hacer, ¿vale? Vale, los primeros vais a ver 2 y vamos a verlos 2 veces cada uno. Tenéis que describir qué hace la persona que sale en el vídeo. Tienes una frase muy sencillita, muy cortita, y tampoco le deis muchas vueltas. Vale. ¿Sí? ¿Lo vemos otra vez? Vale. La siguiente, lo mismo. ¿Qué hace la persona que sale en el vídeo? Pongo otra vez. Vale. La siguiente, ¿qué sucede? ¿Vale? Es lo que tenéis que decir. Pongo otra vez. Vale. Y en la última, lo que tenéis que decir es quién es el responsable. Va a ser algo al final y tenéis que decir, tenéis que pensar
más que decir quién creéis que es el responsable. Vale, y esta no la voy a poner dos veces, solamente una, que es como lo hacemos. De hecho, lo que os estoy haciendo es como un poco, a veces recogemos nosotros datos, ¿no? Bueno, lo que vamos a hacer ahora, en el resto, ¿no?, de la charla, por lo menos casi hasta el final, es os voy a mostrar que sí que tenemos esas dotes adivinatorias, ¿vale? Entonces, en la primera prueba, esta es la primera prueba que tenéis de las dotes adivinatorias. En la respuesta tenéis que fijaros en el verbo que habéis usado. Yo casi os puedo apostar, no sé si lograría, que una de las respuestas incluye el verbo dejar. Por ejemplo, es muy común decir, pues la chica deja el libro en el suelo o la señora deja la taza en la mesa. A lo mejor habéis usado otro verbo, y es que aquí no estamos hablando de obligatoriedad, simplemente lo que es más común. Ahora bien, fijaros, ¿algunos habéis fijado en la posición del libro y de la taza? Pues posiblemente no. Ahora que os he dicho, seguramente ahora sí estáis fijándoos en eso, pero a la hora de escribirlo, en esas notas que estabais tomando, posiblemente no hayáis mencionado nada de cómo está colocado el libro o qué posición tiene el libro o la taza. Ahora bien, si fuerais hablantes de danés y de alemán o algunas de estas lenguas germánicas, sí que os hubierais fijado en cómo está colocado el libro. ¿Por qué? Porque ellos tienen unos verbos muy específicos que marcan si el objeto está situado horizontalmente o si está situado verticalmente. ¿Qué quiere decir con esto? Pues que los hablantes, en este caso pues españoles por un lado, hablantes de español y hablantes de danés por otro, lo que hacemos es fijarnos en cosas diferentes, a pesar de que hemos visto exactamente los mismos vídeos. Los datos que tenéis ahí son datos de un estudio que hicimos, que seguimos haciendo y que estamos trabajando. Luego os enseñaré quiénes están involucrados en esta investigación. Y es que en el caso de los daneses, la mayoría, como veis ahí los porcentajes, se fijan, ¿no?, si es horizontal o si es vertical, y en el caso de los hablantes de español, lo que parece que nos fijamos es la intención que tenemos y la fuerza con que la dejamos. Es decir, no es lo mismo dejar que tirar, que arrojar. Bueno, ¿y esto qué significa? Pues que de alguna manera, no solamente que a la hora de fijarnos en el mismo, ¿no?, en la misma vídeo, en este caso, en el mismo evento, que es como lo llamamos nosotros, nos fijamos la atención en diferentes cosas, es que además hacemos grupos distintos, y esta está la parte de la cognición, ¿no? Hacemos categorías diferentes. En el caso de los españoles, los dos vídeos son iguales. Sí, fijaros que en ambos casos es dejar. En cambio, en el caso de los daneses, hacen dos grupos diferentes. Y esto es importante porque lo que decimos es que estamos visionándolo, estamos conceptualizando de una manera diferente. Bueno, esta era la primera prueba. Ahora os voy a enseñar la segunda prueba, que tiene que ver con el último vídeo, con los dos últimos vídeos que hemos visto. Bueno, la pregunta era ¿quién ha sido responsable, en este caso, ¿no?, de que se rompa el periódico? Y una de las respuestas que igual me podíais haber dado es que nadie. Aquí os pongo entre comillas porque estos son datos reales de nuestros estudios, ¿sí? Nadie tiene la culpa, ¿vale? Claro, si decís nadie, lo que yo os puedo contestar es sí, bueno, nadie, pero lo ha roto el chico, ¿no? Entonces vosotros me podéis contestar, sí, pero ha sido sin querer. Entonces digo, como tengo que buscar, ¿no?, quién lo ha hecho, pues a lo mejor os digo, vale, pues entonces ha sido la chica. Y vuestra respuesta, como la tenéis ahí de algunos de nuestros sujetos experimentales, dice no, la chica tampoco, no es su culpa, solo ha estornudado. Aquí lo que tenéis que fijaros es en estas dos respuestas, ¿no? En una es sin querer y en otra es su culpa. Y es que lo que parece que motiva a los hablantes de español es precisamente lo que aquí llamamos la intencionalidad. Es decir, la intención, no el deseo o no de hacer algo. Y ese es el quid de la cuestión de estos casos. Bueno, podríais decir, esto pasa siempre, ¿sí?, en todas las lenguas, pero no. Lo que ocurre es que los hablantes de español parece que hacemos grupos, recordamos mejor, prestamos más atención y juzgamos según este elemento, ¿no?, de quién tiene la culpa, así que yo no sé, yo no he sido, ¿sí? Pero eso no ocurre lo mismo en otras lenguas. Aquí tenéis datos hemos comparado hablantes de castellano y hablantes de euskera, y el primer experimento que hicimos no era verbal, es decir, no tenían que hacer esas frases, esas descripciones, lo que tenían que hacer era
tenían 10 fichas y tenían que poner el número de fichas que según pensasen quién era el responsable. Es decir, si teníamos 10 y yo le ponía al chico, pues él era el más responsable. Podíamos poner 5 o 5, lo que sea. Ahí tiene resultados de este estudio en el que se ve que en el caso del español, para este vídeo, fijaros que es un 100%, que es un porcentaje bastante alto, sin entrar en estadísticas sofisticadas, todos los hablantes decían que no tenían la culpa. Eso pasó, pero no era culpa de este chico, ¿no? En cambio, en euskera, aunque era el mismo vídeo y verbalmente también lo describían de una manera similar, fijaros que han dividido el chico o chica, porque en esta lengua lo que parece que es importante es quién ha hecho, ¿sí? Quién ha estornudado y quién lo ha roto. De quién es la culpa no parece ser tan importante, por lo menos a nivel cognitivo. Bueno, esto de la intencionalidad se ve desde muy pequeñitos. Aquí tenéis en ese vídeo que posiblemente os voy a poner la respuesta de la niña. Este niño tiene 4 años. Y fijaros, lleva libros en la mano, se le cae uno. ¿sí? No sé si ha coincidido con la respuesta que vosotros habíais dado, ¿no? De lo que es lo que le sucede, qué sucedía en este vídeo, pero esa estructura de se me ha caído, inmediatamente dice, bueno, he sido yo, pero no lo quería hacer. Entonces, bueno, ¿esto qué significa? Sí, ya habéis visto, no sé, ojalá podría leer el chat ahora y todos diciendo, sí, yo he dicho lo mismo y realmente eres adivinadora. Bueno, ¿qué significa? Os voy a dar la explicación, ¿no? Bueno, porque aunque tengamos el mismo cuerpo y las mismas capacidades, todo lo que tenga que ver con las conexiones neuronales, y por ahí está Elena, bióloga, biológicamente somos exactamente iguales y el cerebro funciona de la misma manera. Sin embargo, lo que parece es que según qué lengua hablemos, y hay unas 6.000 o 7.000 lenguas en todo el mundo, esas lenguas tienen unas estructuras lingüísticas específicas y nos ayudan a fijarnos en ciertos elementos y no en otros, a recordar mejor unos elementos y no otros, o a hacer grupos y no otros. Fijaos que esto no significa, y esto es muy importante, que una lengua sea mejor que otra. Aquí todas, y esto es una reivindicación, ¿no?, de los lingüistas y de las personas, todas las lenguas del mundo, aunque tengan un hablante, aunque tengan millones de hablantes, son exactamente iguales y sirven para codificar exactamente las mismas ideas. Fijaos que en español hemos dicho que no ponemos el vaso, no decimos, no nos hemos fijado en el vaso, en la taza vertical o horizontal, pero perfectamente, en vez de decir la chica deja el vaso en la mesa, yo podía decir, pues la chica deja el vaso de forma horizontal en la mesa. O la chica deja en la mesa el vaso que está en una posición horizontal. Es decir, podíamos hacerlo. Otra cosa es ese coste cognitivo de dar toda esta explicación y en ese caso lo que parece es que la lengua, según las estructuras que tengamos en esta lengua, nos influye. Y eso es un poco lo que actualmente se llama el relativismo neuropsicolingüístico. Esto quiere decir, esta palabrota o palabra de neuropsicolingüístico, es que no estamos hablando solamente de esa influencia que ya a finales del siglo XIX, ¿no?, en principios del siglo XX, con Sapir y Whorf, ya se veía que los hablantes de diferentes lenguas se fijaban en cosas distintas, sino que hoy en día lo que tenemos, además de esas intuiciones, de las descripciones lingüísticas de diferentes lenguas, tenemos ciencia en el sentido de experimentación psicolingüística como la que yo os he hecho, ¿no?, de diferentes tipos de comportamientos, si queréis, de recordar o de cuánto tiempo tardáis, y también lingüística, en este caso, utilizando diferentes aparatejos, ¿no?, que ven un poco cómo funcionan, ¿no?, los pulsos eléctricos de nuestro cerebro. Y lo que parece que demuestran es que la lengua de cada uno influye y está relacionada con la percepción del mundo que está alrededor. ¿Esto qué quiere decir? Pues que estas diferencias, las lingüísticas, influyen en esa codificación. Fijaros, es el caso del danés que os he dicho, ¿no? Pues yo tengo el verbo sete o legue, y en caso en español pues tenemos dejar o se me cae. Pero además también tienen unas consecuencias que aquí vamos a llamar simplemente cognitivas, es decir, el cerebro no es diferente, biológicamente somos, por supuesto, iguales, pero la categorización, la atención, la memoria y otro tipo de procesos cognitivos, pues si queréis, los enfocamos o hace que los enfoquemos a aspectos distintos de la misma realidad
que tenemos a nuestro alrededor. Bueno, ¿esto qué importancia tiene? Sí, ya estamos ahí terminando la última parte. Bueno, pues fijaos, os voy a enseñar tres razones, más allá de que sea un estudio científico y que a los lingüistas pues, nos gusta, o por lo menos a mí nos gusta mucho mirar y ver diferentes lenguas, ¿no? Bueno, la importancia práctica tiene que ver en este caso con la adquisición de segundas lenguas, es decir, cuando aprendemos, ¿no?, una segunda lengua. Me imagino que todos en algún momento habéis estudiado alguna otra lengua diferente, ¿no? Bueno, pues fijaros, estos eran los casos del danés, ¿no? ¿Os acordáis? Y del español. Pues ¿qué ocurre? Que cuando trabajamos, en este caso, con hablantes de español, este estudio lo hicimos con hablantes nativos de español, hablantes nativos de danés, y luego con daneses que aprendían español como segunda lengua y con españoles que aprendían danés como segunda lengua. Fijaos en las respuestas. Uno solamente dice un poquito, unos poquitos dicen dejar, pero lo que ninguno lo utiliza como lo hace el español, ¿sí? Utiliza la palabra, sobre todo poner, que es como el verbo comodín, vale para todo. ¿Está mal gramaticalmente? No. La chica pone, ¿no?, el libro encima de la mesa. Pero la pregunta que nos tenemos que hacer es, ¿el hablante de español hace eso? ¿Se fija en eso? No, no se fija en eso, se fija en otras cosas. De hecho, creo que tengo tiempo, os voy a enseñar aquí. ¿Qué ha hecho la señora? Dejar de café. Sí. Muy bien. Fijaros, esta niña, ¿no?, tiene 3 años, es el mismo estímulo que habéis visto vosotros, ya desde bien pequeñitos deja el café. Vale. Os voy a enseñar también una importancia vital y ahora vais a entender por qué por qué utilizo la palabra vital. Leed esa frase, se me cayó en las escaleras, es un poco como lo del chico, ¿no?, se me cayó en el pasillo. En un contexto así, pues nada, una simple frase y sin más. Ahora bien, si le ponéis un contexto determinado, un interrogatorio policial donde hay un sospechoso al que se le está acusando o interrogando, mejor dicho, pues si tiene algún tipo de implicación, ¿no?, en el hecho de que una mujer, su mujer, aparece muerta al pie de las escaleras. Ese es un contexto, el sospechoso es hispanohablante, el policía angloparlante y la intérprete, ¿no?, que hace de intermediaria. Esto es en Estados Unidos. Bueno, no tengo tiempo para verlos todos, fijaros solamente en los cuadritos. Y si vais leyendo la traducción, lo que dice uno y lo que dice en otro, aquí está entre si es fell, que es que se cae, ella cae, o si la hemos tirado. El problema viene que, claro, en esta respuesta, ¿no?, él dice, sí, sí, se me cayó. Y la traducción, ¿no?, de la intérprete es, sí, sí, I dropped her. Aquí nos estamos jugando el que sea un asesinato, es decir, que él la tiró, o que sea un puro accidente. Es decir, en Estados Unidos depende en qué estado, vida o muerte. Entonces, fijaros que estas diferencias pueden ser anecdóticas en ciertos contextos, pues no lo son tanto. Bueno, y lo más importante, y esta es la razón, yo creo que la más importante de todo lo que he dicho hasta ahora, es que desmiente pues, que los lingüistas seamos adivinadores o que tengamos estas dotes adivinatorias. Y realmente lo que demuestra es que lo que hacemos es investigación científica como en cualquier otra área, incluso, ¿no?, las ciencias duras que mencionaba Elena. No hay ciencias duras ni blandas, todas son ciencias con un método. Y aquí lo que veis es un poco algunos de los materiales que hemos usado para estos casos. Tenemos también laboratorio, de hecho esto es en un laboratorio donde está el sonido, es sin sonido, es como un estudio de radio. Y aquí recogemos datos. También lo recogemos en el monte, y eso es una foto en el Pirineo Navarro. Y bueno, veis cámaras, esto es un eye tracker que mira un poco, ¿no?, dónde nos fijamos la vista, y tenemos diferentes metodologías. Así que un poco creo que con esto se demuestra que todos hacemos ciencia, incluidos los lingüistas. Y también hay otra cosa muy importante, y es que cuando hacemos trabajo científico no lo hacemos en solitario también, ¿no? Yo creo que la parte de introspección es fundamental y en lingüística, por supuesto, también es, pero siempre contamos con un equipo y aquí os muestro pues, a María y a Andrea, que son las que han participado en el estudio, ¿no?, con las que colaboramos, ¿no?, los que trabajamos, como he dicho, en el estudio de causalidad, y a Alberto y a Teresa, que son los de colocación, y ahí tenéis a Juan, que es el que ha hecho estas maravillosas fotos y que nos ayuda en el laboratorio con toda esta parte técnica. Y aquí abajo tenéis pues, el grupo SILES, el grupo ICON,
que somos pues, el grupo de Zaragoza, donde estamos muy comprometidos siempre pues, con la divulgación lingüística. Así que solo me queda que daros las gracias. Espero no haber pasado mucho de tiempo. Os dejo ahí ese recordatorio de lo más importante de la charla. Existe esa relación entre el lenguaje y la cognición, la lengua y la percepción, que todas las lenguas son iguales y que, bueno, los lingüistas lo que somos, somos profesionales de las ciencias del lenguaje. Si queréis contactar conmigo, bueno, pues ahí tenéis mi Twitter, donde suelo poner algunas cosas. Y aquí voy a hacer un poco de publicidad, si me dejáis un segundo. Esto es Zaragoza Lingüística, que es una actividad, es una acción de divulgación que llevamos haciendo en Zaragoza, el Grupo Siles, desde el 2008. Y ahí tenemos un canal donde solemos colgar pues, todos los eventos que hacemos, la mayoría son de divulgación, y que, bueno, os animo a entrar y sobre todo a suscribiros, porque el número de suscriptores es muy importante, por lo menos en Unizar lo es. Entonces, nada, simplemente muchas gracias y eso es todo lo que os tenía que contar hoy. Muchas gracias por la charla, ha sido muy interesante. Yo personalmente he sufrido los verbos en alemán cuando he estudiado, me he acordado mucho de esos momentos. Tenemos 2 o 3 preguntas. La primera de ellas de Montserrat Inglés. Pregunta qué ocurre en el caso de las personas bilingües. Bueno, en el caso de las personas bilingües, primero habría que definir qué es eso de bilingüismo, porque hablar de bilingüismo no es solamente que uno aprenda o que sepa 2 lenguas, sino también influye desde cuándo las ha aprendido y desde cuándo el nivel de competencia que tienen ambas, porque a veces encontrar lo que se llaman bilingües que son equilibrados, es decir, que son igual de buenos, vamos a decirlo así, en ambas lenguas, no es tan sencillo. Lo que se sabe es que van modificándose, o por lo menos, yo no sé a nivel de experimentación neurolingüística, pero por lo menos en lo que nosotros hacemos, lo que hacen es cambiar el chip, por así decirlo. Y sobre todo una cosa que es importante, a veces se suele pensar en que los bilingües tienen 1 y 2 lenguas y son separadas. Normalmente lo que se sabe, y sobre todo en la parte de producción y comprensión de la lengua, es que el bilingüe es una mezcla de ambas y utiliza siempre, o suele tender a utilizar aquella estructura que es válida en ambas lenguas. Es decir, que le sirve, eso es la economía cognitiva y lingüística, que le sirve para ambas. Entonces, eso es un poco lo que te puedo decir. Nosotros los experimentos orales que hemos hecho lo hacen indistintamente, salvo que en los casos donde, ya os digo, donde está la misma posibilidad, van a coger la que vale para las 2 lenguas. Vale, un poco relacionado con esta pregunta, nos dicen que si la lengua que hablamos influye en nuestras capacidades cognitivas, entonces si hablamos más idiomas, ¿aumentamos nuestras capacidades cognitivas? Bueno, yo creo que esto es un debate enorme y cada día se sabe más y se desmienten más cosas, ¿no? Pasamos desde los estereotipos que cuando, ¿no? Si a un niño, voy a poner un niño porque es cuando estamos pequeñitos adquiriendo, ¿no? No le hables en 2 lenguas porque se va a confundir y va a ser peor y no va a ser ninguna. Eso obviamente se sabe que es incierto. De la misma manera, el hecho de hablar más lenguas no significa que seas más listo. Lo que pasa que, por ejemplo, lo que sí que parece es que desarrollamos o tenemos pues, un elemento más, ¿no? Por ejemplo, lo que se sabe, o por lo menos lo que se está ahora descubriendo, es que, por ejemplo, con enfermedades neurodegenerativas, como el Alzheimer, el hecho de que uno sea bilingüe o hable varias lenguas no le va a hacer que, si tiene, ¿no?, desgraciadamente esa enfermedad, no la pase, pero se puede retrasar un poco, ¿no?, algunos de los aspectos neurodegenerativos. O sea, y también, por ejemplo, lo que se sabe en esto de la atención, ¿no?, de dónde nos fijamos, pues los que hablan más de 2 lenguas son más rápidos a la hora de distinguir, de hacer categorías. ¿Eso significa que ser más listos? No. Es como si en vez de hablar lenguas, pues uno aprende, no sé, música y a jugar al ajedrez. El caso es tener esto en funcionamiento y una lengua, el lenguaje, por así decirlo, es una herramienta más, ¿no?, en ese sentido. ¿Nos da tiempo a una última pregunta? Por mi parte sí, porque estoy fascinada. Si alguien se quiere desconectar, puede desconectarse, pero yo me quedo aquí y encima
Todavía tengo un montón de palomitas. Bueno, pues si me permitís, yo me voy a abrir, aquí tengo mi, ya que hemos terminado, Sí. y tengo un poco de sed, me la voy a abrir. Abres, yo te voy formulando la siguiente. Nos pregunta María Pino que si habéis hecho experimentos en los que veáis diferencias entre dialectos del mismo idioma. O sea, hago el jejeje porque esto del dialecto es problemático en el sentido de que es exactamente lo que se llama dialecto y variedad, ¿no? En una lengua. Y, o sea, a nivel, nosotros, por ejemplo, hemos trabajado con diferentes variedades de algunas de estas lenguas, incluido el español, y de momento, por ejemplo, en el último de lo de poner las piezas, no estamos viendo que haya diferencias. ¿Por qué? Porque lingüísticamente, vamos a decirlo así, al menos en las variedades de español tienen esta estructura del seme. Pero, por ejemplo, en otros casos, donde hay no sé, diferencias, ¿no? Léxicas o sintácticas, el tiempo de reacción, ¿no? De una variedad a otra, según sea conocido ese tipo de estructura, sí puede ser. Entonces, por ejemplo, aquí yo no he hablado de aspectos de lenguaje figurativo, ¿no? De metáfora, pero si yo pongo una expresión que en una variedad dialectal es común y luego se la pongo, ¿no? Aunque sea español, a otro hablante de otra variedad, ¿no? Que no conoce, ¿sí? Por así decirlo. Esa expresión posiblemente vaya a tardar más, ¿sí? Pero nosotros, por lo menos en nuestro laboratorio, no hemos visto, porque el campo que nosotros trabajamos son como estructuras muy, muy comunes, ¿no? A estas variedades. Pero bueno, también cuidado que hay otros aspectos, ¿no? Como el hecho de hablar una lengua, sobre todo si tiene variedades que están no ya lingüísticamente diferentes, sino que culturalmente también son diferentes. Eso hay que tenerlo en cuenta. Fijaros que antes hemos dicho que la lengua o la variedad es la cosmovisión, ¿no? Del mundo que nos rodea, entonces posiblemente pueda haber. Bueno, sigue habiendo algunas preguntas, me da mucha pena dejarlas porque parecen bastante interesantes, pero no nos queremos alargar en exceso, así que desde Elena Zaragoza le doy el paso a Elena Puesto Central para que concluya con el día de hoy. Bueno, muchísimas gracias, Iraide. No sé si, me imagino que todo el mundo tiene su corazoncito en unas temáticas que nos resultan más próximas a unos y a otros. Yo tengo que decir que a mí este tema me fascina porque me mola mogollón la diversidad, me encanta la comunicación y en una de mis próximas reencarnaciones, creo que ya voy por la 5ª o la 6ª que tengo comprometida, pero en una de estas acabaré siendo neuropsicolingüista, o como se diga, estoy atrascando ya. La cerveza me la he terminado, ¿eh? Las palomitas las tengo un mogollón de palomitas, pero la cerveza me la he terminado y eso es lo que tiene. Te diré que mi marido es belga, francófono, pero ya sabes que los belgas están relacionados con muchos idiomas a la vez. Yo soy de Madrid, mi padre era andaluz, mis hijos nacieron en Cataluña, ahora vivimos en Cantabria y hablamos francés en casa, pero también hablamos inglés por necesidades del guión, con lo cual a mí este tema me parece fascinante porque yo lo he vivido en casa como la mayor parte de la gente que tenemos contacto con otras lenguas, ¿no? Eso que tú dices, el matiz de dejar, de poner, de depositar, de dejarlo suavemente, dejarlo con un golpe, todo esto en francés o en otros idiomas, pues se puede decir de otras maneras, ¿no? Y bueno, pues nada, me quedaría el día entero hablando contigo, pero ya quedaremos un día en Zaragoza o en Valladolid. Fíjate también que es una cosa, déjame terminar, Sí, porque no lo he dicho, que no solamente el lenguaje es oral, y eso te digo en casa, también el lenguaje es gestual. Entonces, aunque aquí no ha dado tiempo de hablar, el próximo Pint hablamos de la gestualidad y de cómo es diferente en diferentes lenguas. Desde luego, fascinante, solo lo dejo ahí, fascinante. Pero bueno, vamos a terminar. Así que no me quiero alargar más. Muchísimas gracias a todos los ponentes, especialmente también a los moderadores, que os habéis portado todos fenomenal, hemos acabado en tiempo y forma. Muchas gracias otra vez a Rafa y a Logao, que están por ahí al quite de todo. Elena, estamos ahora en el aire todos con la imagen de todos los ponentes y moderadores que han estado esta tarde. Perfecto. Así que, saludos.
Un placer, realmente un placer compartir con vosotros esta tarde. El año que viene, ojalá que estemos todos vacunados y aunque sea con mascarilla, aunque sea con distancia de seguridad, lo que haga falta, pero por favor en los bares. Esto habría sido todavía muchísimo mejor si hubiera sido en los bares. Un abrazo, chicos. Gracias. Chao. Gracias. Chao.